Mi mejor amigo me pidió que pase una noche con él como regalo de cumpleaños. Yo le dije que sí, porque él ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Pero el cruel de mi novio no lo quiere entender y me terminó. Supongo que toda historia tiene un punto de partida, y la mía empieza con una verdad simple: hay dos tipos de amor. Está el amor cómodo, el que encaja en las fotos de Instagram y que tus padres aprueban. Ese era Antonio. Dios, Antonio era perfecto en el papel. Tenía un buen trabajo, era guapo de una manera clásica y segura, y me quería. O al menos, quería la versión de mí que tenía sentido en su mundo ordenado. Un mundo de planes de fin de semana, cenas a las 8 en punto y conversaciones sobre hipotecas. Era un amor estable, como una silla bien hecha. Pero nadie se ha sentido nunca apasionado por una silla. Era seguro, sí, pero también era predecible, y a veces sentía que mi alma se estaba encogiendo un poquito cada día para caber en la cajita perfecta que él había construido para nosotros. Él nunca lo entendió. Nunca entendió la otra parte de mí, la que necesitaba algo más que estabilidad. Esa parte le pertenecía a Leo. Leo y yo no somos como el resto de la gente. Nuestra amistad no se puede describir con palabras como amigos o mejores amigos. Es más antiguo que eso. Es una conexión tejida con secretos de infancia susurrados en casas de árbol, con las cintas de música que nos grabábamos en la adolescencia para curar nuestros primeros desamores, con la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara en el mundo, había una persona que entendía el lenguaje silencioso de mi corazón. Con Antonio hablaba del día a día. Con Leo hablaba de la vida, del universo, de los miedos que solo salen a la luz a las 3 de la mañana. El punto de quiebre, el momento en que estas dos mitades de mi vida chocaron, tiene su raíz hace años. Cuando mi padre murió. Fue repentino, un infarto que nos dejó a todos sin aire. Recuerdo el dolor como una niebla espesa y fría que lo envolvía todo. En medio de esa niebla, Antonio intentaba ser práctico. Y lo entiendo, de verdad, esa es su forma de ser. Me traía tuppers con comida que yo no podía probar, me preguntaba si había llamado a la funeraria, si había gestionado los papeles del seguro. Quería arreglar mi dolor, ponerle orden, como si fuera una hoja de cálculo. Cada una de sus preguntas lógicas era como un pellizco que me recordaba que él estaba fuera de la niebla, mirando hacia adentro, pero sin tener ni idea de cómo se sentía estar perdido en ella. Leo, en cambio, entró en la niebla conmigo. No intentó arreglar nada. No me trajo comida, no me preguntó por los papeles. Simplemente apareció en mi puerta, se sentó en mi sofá y se quedó ahí. A veces no decíamos nada durante horas. Solo estábamos, respirando el mismo aire pesado y triste. Una noche, me derrumbé por completo, y él me sostuvo mientras yo sollozaba hasta que no me quedaron más lágrimas. Me escuchó contar la misma historia sobre mi padre una y otra vez sin una pizca de impaciencia. Él no intentó animarme, simplemente me dejó estar rota y se sentó entre los pedazos conmigo. Esa clase de lealtad, no tiene precio. Es una deuda que no se paga nunca, solo se honra. Desde entonces, supe que lo que tenía con Leo era irreemplazable. Antonio me daba un hogar, pero Leo me daba un refugio. Antonio me daba seguridad, pero Leo me daba comprensión. Y yo intentaba mantener esos dos mundos separados, porque sabía, en el fondo, que la lógica de Antonio nunca podría abarcar la magnitud de mi conexión con Leo. Antonio veía a Leo y veía una amenaza, una complicación. No podía entender que Leo no era una amenaza para nuestra relación, sino una parte fundamental de lo que me hacía ser yo. Y si no podía aceptar a Leo, en realidad, no me estaba aceptando a mí por completo. Era una pequeña grieta en nuestros cimientos, una que yo ignoraba con todas mis fuerzas, hasta que la petición de Leo la convirtió en un abismo. El cumpleaños número 30 de Leo se acercaba, y la atmósfera a su alrededor era pesada, cargada de una especie de pánico silencioso. No era el típico miedo a envejecer, era algo más profundo, una crisis existencial en toda regla. Había perdido su trabajo de diseñador gráfico unos meses antes, y cada entrevista fallida era un golpe más a su autoestima. Se sentía estancado, como si todos sus amigos estuvieran avanzando a toda velocidad, casándose, comprando casas, teniendo hijos, mientras él estaba atrapado en el barro, viendo cómo la vida le pasaba de largo. Su luz, esa chispa creativa y caótica que yo tanto amaba, se estaba atenuando, y me dolía físicamente verlo así. La llamada llegó tarde, casi a la 1 de la mañana de un martes. Antonio dormía a mi lado, su respiración profunda y acompasada era el sonido de la estabilidad que de repente me pareció asfixiante. Vi el nombre de Leo en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Me deslicé fuera de la cama con el sigilo de un ladrón y me encerré en el balcón, el aire frío de la noche me golpeaba la cara. Su voz al otro lado del teléfono estaba rota, era apenas un susurro. Estaba llorando, y cada sollozo era como un puñal en mi pecho. Me dijo que se sentía invisible,
como un fantasma en su propia vida. Es que, voy a cumplir 30, me dijo, y la palabra, 30, sonaba como una sentencia de muerte. Y no tengo nada. No tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo un plan. Miro atrás y solo veo un montón de comienzos que no llegaron a ninguna parte. Todo el mundo celebra los 30 como un gran logro, pero para mí se siente como el final del camino. Hablaba y yo escuchaba, absorbiendo su desesperación. Me dijo que temía despertar el día de su cumpleaños y sentir ese vacío absoluto, la certeza de que a nadie en el mundo le importaba de verdad si él estaba o no. Fue una de las confesiones más crudas y vulnerables que jamás le había oído hacer. Y entonces, después de un largo silencio, hizo la petición. Su voz era tan frágil que tuve que contener la respiración para escucharla. No quiero regalos, susurró. No quiero una fiesta sorpresa. Solo quiero una cosa. No quiero estar solo esa noche. ¿Podrías pasar la noche conmigo? Como regalo. Solo para hablar, como hacíamos antes en tu habitación, con la música baja. Para que cuando me despierte en mis 30, lo primero que vea no sea el techo de mi cuarto vacío. Hizo una pausa, y añadió, como si necesitara aclararlo. No para hacer nada raro. Solo para no sentirme solo. Por favor. En ese instante, el mundo exterior desapareció. No había un Antonio durmiendo en la habitación de al lado. No había reglas sociales ni límites de pareja. Solo estaba la voz de mi amigo, mi alma gemela, pidiendo ayuda de la única manera que sabía. No era una petición, era un SOS. Era el mismo chico que se sentó conmigo en la niebla de mi dolor, ahora perdido en la suya propia. Decir que no era impensable. Era como negarle un vaso de agua a alguien que se muere de sed. Por supuesto, una pequeña parte de mi cerebro, la parte que Antonio había colonizado, susurró, esto es un problema. Él no lo entenderá. Pero la acallé de inmediato. Esto era más grande que las inseguridades de Antonio. Esto era sobre lealtad. Era sobre saldar una deuda sagrada. Claro que sí, le dije, y mi voz no tembló. Estaré ahí. El desafío más grande no era la decisión en sí, que para mí ya estaba tomada y sellada en piedra, sino cómo manejar la logística. Cómo explicarle a Antonio que iba a pasar la noche en casa de mi mejor amigo, un hombre, sin que su mente lo retorciera hasta convertirlo en un cliché de película barata. La respuesta era simple y horrible, no podía. Decirle la verdad habría sido como arrojar una pieza de arte delicada a una trituradora. Él la habría destrozado con sus preguntas, su lógica y su sentido común. No, esto era algo demasiado puro como para mancharlo con su desconfianza. Así que decidí protegerlo. Protegerlo a él de su propia mente cerrada y proteger el acto en sí de ser malinterpretado. Le dije la mentira más fácil y manida del mundo, que una de mis amigas, Laura, acababa de romper con su novio y estaba destrozada, y que me iba a quedar en su casa para hacerle compañía. Antonio ni siquiera pestañeó. Pobre Laura, dijo, dándome un beso en la frente. Dale un abrazo de mi parte. El beso me quemó la piel. Por un segundo, un destello de culpa me atravesó, pero lo aparté con fuerza. Esto no era una traición. Era una misión de rescate emocional. Lo que Antonio no sabía, no podía hacerle daño. Y lo que yo iba a hacer por Leo era mucho más importante que una pequeña mentira piadosa. Cuando llegué al apartamento de Leo, el ambiente era exactamente como lo había imaginado, melancólico y extrañamente sagrado. Había pedido nuestra pizza favorita, con extra de queso y aceitunas negras, y en la televisión estaba puesta, El Club de los Cinco, la película que habíamos visto 1.000.000 de veces en la adolescencia. No había velas románticas ni vino caro. Solo 2 latas de cerveza y una manta raída en el sofá. Era un refugio, una cápsula del tiempo diseñada para recordarnos quiénes éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser. Nos sentamos en el suelo, comimos pizza directamente de la caja y hablamos. Hablamos durante horas, la conversación fluyendo sin esfuerzo desde sus miedos sobre el futuro hasta recuerdos estúpidos de la secundaria. Le recordé la vez que intentó teñirse el pelo de azul y le quedó verde moco. Él me recordó la vez que me enamoré de nuestro profesor de historia. Lloró un poco más, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de desesperación. Puse una playlist que teníamos guardada desde hacía años, llena de las bandas de rock alternativo que definieron nuestra juventud. Cantamos en susurros, desafinando, y por un momento, no éramos 2 adultos a punto de cumplir 30, sino 2 niños escondidos del mundo en su fortaleza secreta. Eventualmente, el cansancio nos venció. No hubo ningún momento incómodo, ninguna tensión extraña. Fue lo más natural del mundo. Nos quedamos dormidos en el sofá, uno en cada extremo, con la televisión emitiendo una luz azulada sobre nosotros. En algún momento de la noche, me desperté con frío y me acurruqué bajo la manta, y mi pie rozó el suyo. Eso fue todo.
Ese fue el alcance de nuestro contacto físico. No era sobre sexo o romance. Era sobre presencia. Era una transfusión de alma, una recarga de la energía que solo nosotros dos podíamos darnos. Fue la cosa más íntima que he hecho en mi vida, precisamente porque no tuvo nada de físico. A la mañana siguiente, nos despertó la luz del sol que se colaba por la persiana. Leo se estiró y me miró con una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Parecía más ligero, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Gracias, me dijo, y sus ojos estaban llenos de una gratitud tan pura que me hizo sentir como una superheroína. Me salvaste. De verdad. Me fui de su casa sintiendo que había hecho lo correcto. Había honrado mi amistad. Había salvado a mi amigo. Volví a casa, con Antonio preparándose un café en la cocina, y el contraste entre la profundidad emocional de mi noche y la banalidad de la mañana me golpeó con fuerza. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero me dije a mí misma que era el precio del sacrificio, la soledad que sienten aquellos que toman las decisiones difíciles. La normalidad duró exactamente 2 días. 2 días en los que caminé sobre una fina capa de hielo, sonriendo, hablando del trabajo, planeando el fin de semana, mientras la verdad vibraba bajo la superficie. Antonio estaba un poco más callado de lo normal, pero lo atribuía al estrés de su oficina. Yo, por mi parte, me sentía flotando en una nube de superioridad moral, todavía con el resplandor de mi buena acción. Estaba tan convencida de la pureza de mi sacrificio que no vi la tormenta que se estaba formando justo encima de mí, lista para descargar. El descubrimiento fue tan estúpido y mundano que casi me reí. Estaba en la ducha y le pedí a Antonio que usara mi portátil para buscar la dirección de un restaurante. Una cosa tan simple. Pero dejé mi sesión de chat abierta. Y mientras él buscaba, un mensaje nuevo de Leo apareció en la esquina de la pantalla. Un pequeño banner de previsualización que contenía la dinamita que haría estallar mi vida. Todavía no puedo creer lo de anoche. Fue el mejor regalo, la mejor noche de mi vida. Gracias por salvarme. Palabras que, para mí, eran la confirmación de mi acto heroico. Para Antonio, eran la confirmación de la peor de las traiciones. Cuando salí del baño envuelta en una toalla, el ambiente en la habitación era gélido. Antonio estaba de pie junto al escritorio, pálido, con la pantalla del portátil iluminándole la cara. No me gritó. Ojalá lo hubiera hecho. Su voz era un susurro helado, apenas audible, que me dio más miedo que cualquier grito. «Estabas con él», dijo. No era una pregunta. Era una sentencia. El martes por la noche. No estuviste con Laura. Estuviste con Leo. Pasaste la noche en su casa. Intenté defenderme, por supuesto. Las palabras se me agolpaban en la boca, una cascada de justificaciones sobre la depresión de Leo, sobre nuestra amistad, sobre la pureza de la noche. Le expliqué que no había pasado nada, que solo habíamos hablado, que él me necesitaba. Esperaba que viera la nobleza del acto, que entendiera la profundidad de mi lealtad. Pero él me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. Sus ojos, que normalmente me miraban con tanto cariño, ahora estaban llenos de una mezcla de dolor y asco. Y entonces empezó a hacer las preguntas. Preguntas lógicas, frías, cortantes, cada una diseñada para desmontar mi castillo de naipes de autojustificación. ¿Dormiste en su cama? No, en el sofá, mentí parcialmente. ¿Por qué me mentiste, si era tan inocente? Porque sabía que reaccionarías así. Con tu mente retorcida. ¿Cómo esperabas que yo me sintiera? Mi novia me miente para pasar la noche con otro hombre, ¿y yo soy el que tiene la mente retorcida? Cada pregunta suya me sonaba a una acusación mezquina, a una falta de fe. No veía mi sacrificio, solo su propio ego herido. La discusión se convirtió en un huracán. Le grité que era un inseguro, un controlador, que estaba intentando sofocar la parte más importante de mi vida, mi conexión con Leo. Le dije que si me quisiera de verdad, entendería la necesidad de mi gesto. Lo convertí en el villano, en el carcelero de mi alma. Él, por su parte, me gritaba que había cruzado una línea que no se podía descruzar, que la confianza era la base de todo y que yo la había demolido con una mentira. Lo acusé de ser un egoísta que solo pensaba en sí mismo en un momento en que mi amigo estaba al borde del abismo. Y él me acusó de vivir en un mundo de fantasía donde mis acciones no tenían consecuencias. En el fondo, ambos teníamos una parte de razón, pero en ese momento, solo éramos 2 personas gritándose desde 2 planetas diferentes. No hubo una gran escena final dramática. Solo un silencio pesado y agotado después de que nos quedamos sin gritos. Antonio se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por el pelo, una y otra vez. Yo me quedé de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, todavía vibrando de indignación. No puedo, dijo finalmente, sin mirarme. Simplemente no puedo hacer esto. No puedo estar con alguien en quien no confío.
No puedo estar con alguien que cree que esto, dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba toda la situación. Está bien. Se levantó, fue al armario y sacó una maleta. El sonido del cierre de la cremallera fue el más fuerte que había oído en mi vida. Mientras él metía un par de camisetas y su neceser en la maleta, yo no sentía tristeza. Sentía una rabia fría y blanca. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tirar por la borda nuestros años juntos por su incapacidad para ver más allá de sus propias narices? No le rogué que se quedara. Mi orgullo no me lo habría permitido. Cuando se dirigió a la puerta, se detuvo por un segundo y me miró. Espero que te haya valido la pena, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción. Y luego se fue. La puerta se cerró con un suave clic, y de repente, el apartamento se sintió enorme y vacío. Mi primera reacción no fue llorar por Antonio. Fue coger el teléfono y llamar a Leo. Se lo conté todo entre sollozos de furia, y él, por supuesto, fue el bálsamo perfecto para mi herida. Me dijo todo lo que yo necesitaba oír, que Antonio era un imbécil, que no me merecía, que su amor era condicional y pequeño, incapaz de comprender un alma tan grande y leal como la mía. Hiciste lo correcto, me aseguró. Estuviste ahí para mí cuando nadie más lo habría estado. Él es el que te ha fallado, no al revés. Sus palabras eran como miel, cubriendo la amargura de la situación y reforzando mi narrativa. Yo era la mártir. Yo era la víctima. En los días que siguieron, empecé a reescribir activamente la historia de mi relación con Antonio en mi cabeza. Cada recuerdo se teñía con la luz de su traición final. Aquella vez que me sugirió que pasara menos tiempo al teléfono con Leo, no era una petición razonable, era el principio de su campaña de control. ¿Ese viaje que quería que hiciéramos solos? Un intento de aislarme de mi sistema de apoyo. Vi un patrón de egoísmo y posesividad donde antes solo había visto amor y compromiso. Me convencí a mí misma de que la ruptura no era por lo de Leo, eso solo había sido la gota que colmaba el vaso. La ruptura era inevitable porque él nunca me había aceptado de verdad. Ahora estoy aquí, sentada en el mismo sofá donde Antonio y yo vimos tantas películas, y me siento extrañamente en paz. Sí, he perdido a mi novio, pero me he reafirmado en mis principios. La verdadera lealtad, la del tipo que dura toda una vida, a veces exige sacrificios. Exige tomar decisiones que la gente con una visión convencional del amor no puede entender. Antonio no superó la prueba. Eligió sus inseguridades por encima de mi amistad sagrada. Yo no lo traicioné a él. Él traicionó la idea misma de lo que significa apoyar incondicionalmente a la persona que amas, incluyendo las partes de ella que no entiendes del todo. Así que le pregunto a Internet, a los extraños que pueden ver esto con más claridad, ¿realmente soy la mala por creer que hay conexiones que trascienden las reglas de una relación de pareja? ¿O es que el mundo se ha vuelto tan cínico que ya no reconoce un acto de amor puro cuando lo ve? Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, vaya, tienes que estar bromeando. Le mentiste a tu novio para pasar la noche con otro hombre y te presentas como una mártir. Lo que hiciste no fue un sacrificio puro, fue una traición monumental. Destruiste la confianza, que es el pilar de cualquier relación, por un acto que, seamos honestos, fue increíblemente inapropiado y egoísta. No culpes a Antonio por tener mente cerrada, culpa a tu propia incapacidad para respetar los límites básicos de una relación monógama. Eres 100% la mala en esta historia, y tu falta de autoconciencia es realmente asombrosa. Respuesta de la OP, es fascinante cómo todo el mundo se apresura a usar palabras tan cargadas como traición, sin entender en absoluto la situación. ¿Acaso leíste la parte sobre lo que Leo hizo por mí cuando mi padre murió? Supongo que no. Lo que yo hice se llama lealtad, una palabra que probablemente no signifique mucho para ti. No hubo nada físico. Así que no fue una traición. Fue un acto de apoyo emocional extremo a una persona que me salvó. Si Antonio no pudo manejar eso, el problema es su inseguridad, no mis acciones. Quizás si la gente tuviera amistades tan profundas como la mía con Leo, entenderían que no todo es blanco o negro. Usuario anónimo 2, la forma en que describes a Antonio como práctico y a Leo como el único que te entiende, es una clásica señal de alerta de infidelidad emocional. Ya habías marginado a tu novio de tu vida interior mucho antes de esa noche. Usaste a Leo para llenar vacíos emocionales que debiste haber trabajado con tu pareja o por tu cuenta. Lo que le pediste a Antonio fue imposible, que aceptara ser el segundo en tu jerarquía emocional. Él no te terminó por esa noche, te terminó por todo lo que esa noche representaba, que él nunca sería tu prioridad número 1. Respuesta de la OP, infidelidad emocional. Qué término tan dramático y sacado de un manual de autoayuda barato. No se trata de jerarquías. Se trata de que hay diferentes personas para diferentes necesidades. Antonio me daba estabilidad. Leo me daba comprensión. ¿Por qué tengo que elegir?
¿Por qué una relación de pareja tiene que significar cortar de raíz una conexión vital que me ha mantenido a flote durante años? Eso no es amor, es posesión. El amor verdadero te da libertad, no te pone en una jaula. Antonio quería que yo fuera solo una cosa, su novia. Pero soy mucho más que eso, y Leo es la única persona que siempre lo ha visto. Usuario anónimo 3, tu amigo Leo es un manipulador de manual. Un hombre de 30 años que monta un drama existencial y te pide que pases la noche con él como regalo de cumpleaños, no es un amigo, es un tipo que está intentando meterse en tu relación. Su grito de auxilio fue una jugada calculada, y tú caíste de lleno. Le diste exactamente lo que quería, una excusa para crear un conflicto insuperable entre tú y Antonio. Y ahora te tiene justo donde quería, consolándote y diciéndote que eres demasiado buena para el mundo. Despierta. Respuesta de la OP, esto es lo más ridículo que he leído. ¿Conoces a Leo? ¿Has pasado los últimos 20 años construyendo una amistad con él? No. Así que, por favor, ahórrate tus análisis psicológicos de telenovela. Leo es la persona menos manipuladora que conozco. Es puro corazón y vulnerabilidad. Lo que tú ves como manipulación, yo lo veo como un hombre lo suficientemente valiente como para mostrar su dolor y pedir ayuda. Es una pena que vivas en un mundo tan cínico donde no puedes reconocer una conexión genuina y desinteresada. Quizás eres tú quien debería despertar y darse cuenta de que no todas las relaciones entre hombres y mujeres giran en torno al romance. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que publiqué esto, y sinceramente, la reacción ha sido decepcionante. No esperaba que todo el mundo estuviera de mi lado, pero la avalancha de odio y juicios me ha dejado sin palabras. Es como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde la lealtad es un crimen y la empatía es una debilidad. Leer los comentarios ha sido como escuchar a Antonio repetido en un eco infinito. Todos con la misma visión simplista y superficial, incapaces de ver los matices, la historia, la profundidad de lo que estaba en juego. Me acusan de no tener autoconciencia, pero ¿no es más ciego juzgar una vida entera basándose en un solo acto sacado de contexto? El veneno no se ha limitado a Internet. Mi vida social se ha evaporado. Los amigos que teníamos en común, esas parejas con las que salíamos a cenar los fines de semana, de repente están muy ocupados. Sus respuestas a mis mensajes son cortas y frías. Está claro como el agua que Antonio ha estado haciendo su gira de relaciones públicas, contándole su versión de la historia, la versión en la que yo soy la villana infiel y él es la víctima inocente. Es increíblemente doloroso ver cómo gente que creías que te conocía te da la espalda sin siquiera molestarse en escuchar tu parte. Simplemente aceptaron su narrativa porque es más fácil, más digerible que la complicada verdad. Intenté hablar con la hermana de Antonio, Clara, con quien siempre me había llevado bien. Pensé que quizás ella, siendo mujer, podría entenderlo. Fue un error catastrófico. Apenas me dejó empezar a hablar. Su voz era como el hielo. No sé qué esperas que te diga, me espetó. Mi hermano está destrozado. Llevaba meses planeando cómo pedirte matrimonio. Y tú le hiciste esto. Le mentiste a la cara para acostarte con tu amigo. Lo que hiciste fue cruel e imperdonable. Casi me ahogo. ¿Matrimonio? ¿Acostarme con él? La forma en que lo retorció todo me revolvió el estómago. Era inútil. Había envenenado a toda su familia en mi contra. En medio de todo este caos, Leo ha sido mi roca. Ha sido el único que no me ha juzgado, el único que ha estado ahí para secarme las lágrimas y recordarme quién soy. Hemos pasado casi todos los días juntos, viendo películas, pidiendo comida para llevar, simplemente existiendo en un espacio seguro lejos de las miradas acusadoras del mundo. Él me dice que soy demasiado buena, que mi corazón es demasiado grande para gente como Antonio, que no saben apreciar la profundidad de mi capacidad para amar y ser leal. Ellos no lo entienden, me dice, pero yo sí. Yo siempre lo entenderé. Su apoyo es el único faro de luz en esta oscuridad. A veces, por la noche, cuando el silencio es más fuerte, un pequeño gusano de duda intenta abrirse paso en mi mente. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? ¿Y si le hubiera dicho la verdad a Antonio desde el principio? Pero entonces recuerdo su cara de desaprobación cada vez que hablaba de Leo, su incapacidad para comprender nuestra conexión. Y sé que no habría funcionado. Habría dicho que no, y me habría puesto en la imposible tesitura de elegir entre mi novio y el alma de mi mejor amigo. No, no había otra manera. Hice lo que tenía que hacer. Si el mundo me condena por ello, que así sea. Al menos sé que cuando alguien que amo me necesitó, no le fallé. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, la hermana de Antonio te dijo que él iba a pedirte matrimonio y tu única reacción es indignación por cómo retorció la historia. ¿No te das cuenta de la magnitud de lo que perdiste? Destruiste un futuro juntos por una noche con un amigo que, francamente, suena como una sanguijuela emocional.
Sigues pintando a Antonio como el villano y a todos los que te critican como gente superficial. Esta falta de introspección es el verdadero problema. Tú, Roca, Leo, no es un faro de luz, es el cómplice que te está ayudando a cavar tu propia tumba. Respuesta de la OP. ¿Lo que perdí? Lo que perdí fue una relación con alguien que, aparentemente, iba a proponerme matrimonio sin siquiera entenderme como persona. Un anillo no soluciona una brecha fundamental de confianza e incomprensión. ¿De qué sirve un matrimonio si tienes que amputarte una parte de tu alma para que funcione? Y por favor, deja de insultar a Leo. Él no es un cómplice, es la única persona que me ha ofrecido apoyo incondicional en lugar de juicio. Tal vez si Antonio hubiera tenido una 10ª parte de la inteligencia emocional de Leo, no estaríamos en esta situación. Usuario anónimo 5 me habría puesto en la imposible tesitura de elegir. Ahí está el quid de la cuestión. Una relación sana no te obliga a elegir entre tu pareja y tus amigos, porque se basa en la confianza y el respeto mutuo, lo que implica no ponerte voluntariamente en situaciones que sabes que van a herir a tu pareja. No era una elección imposible, era una elección muy simple entre el respeto a tu relación o la gratificación de tu ego como salvadora. Elegiste lo segundo. Y ahora estás viviendo las consecuencias y culpando a todo el mundo menos a ti misma. Respuesta de la OP. El respeto a mi relación no puede significar abandonar a un amigo en su punto más bajo. Eso es una visión increíblemente egoísta del amor. Mi relación con Leo es anterior a la que tuve con Antonio y, sinceramente, es más profunda. ¿Se supone que debo tirar 20 años de amistad a la basura porque a mi novio le da un ataque de inseguridad? No. El amor de verdad es expansivo, no restrictivo. Lo que tú llamas gratificación de mi ego, yo lo llamo ser una buena persona. Parece que tenemos definiciones muy diferentes de lo que eso significa. Actualización final. Han pasado varias semanas. El polvo ha empezado a asentarse, o más bien, se ha solidificado en una nueva y extraña realidad. Mi vida anterior parece un sueño lejano. El apartamento, antes lleno de los rastros de Antonio, ahora solo contiene los míos. He pasado casi todo este tiempo con Leo. Se ha convertido en mi sombra, mi eco, el único pilar que queda en pie en las ruinas de mi vida. Hemos creado nuestra propia burbuja, un universo de 2 personas donde nuestra amistad es la ley suprema y mi decisión no fue un error, sino un acto de heroísmo incomprendido. Nos hemos convencido mutuamente de que somos nosotros contra el mundo. Hace un par de noches, estábamos en mi sofá, viendo una película tonta, compartiendo una botella de vino. Era tarde, y el alcohol había suavizado los bordes afilados de la realidad. La atmósfera era íntima, cómoda. En un momento dado, la película terminó y nos quedamos en silencio, solo con el zumbido del refrigerador de fondo. Leo se giró hacia mí, sus ojos brillaban de una manera extraña a la luz de la pantalla de la televisión. Me acarició la mejilla, su pulgar trazando un círculo lento sobre mi piel. «Sabes», dijo en voz baja, «eres increíble». Y antes de que pudiera procesarlo, se inclinó para besarme. Instintivamente, giré la cabeza. Sus labios aterrizaron torpemente en mi mejilla. Me aparté, confundida, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «Leo, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, y mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Nuestra conexión es más profunda que esto. Somos nosotros». Esperaba que lo entendiera, que se disculpara por el malentendido, que volviéramos a nuestro refugio seguro de amistad platónica. Pero la expresión de su rostro cambió. La suavidad desapareció, reemplazada por una mueca de frustración. Fue como ver a un extraño apoderarse de la cara de mi mejor amigo. «¿Más profunda que esto?», espetó, y había un filo en su voz que nunca antes había oído. «Entonces, ¿para qué fue todo esto? ¿Para qué crees que fue la noche de mi cumpleaños?». Me lo quedé mirando, sin comprender. Creí, continuó, levantándose del sofá y empezando a pasear por la habitación, que después de que por fin te deshicieras de Antonio, te darías cuenta. ¿Qué te darías cuenta de que siempre hemos sido tú y yo? De que él era el obstáculo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi crisis, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos, era real, sí, pero sabía que solo algo así te haría cruzar esa línea por mí. Sabía que él no lo soportaría. Era la única manera de sacarlo de en medio. El suelo desapareció bajo mis pies. La burbuja en la que había estado viviendo estalló, rociándome con la verdad más fea y helada que podía imaginar. No había sido un SOS desesperado. Había sido un movimiento en un tablero de ajedrez. No había sido un acto de lealtad pura de mi parte. Había sido una manipulación calculada por la suya. Yo no había sido su salvadora, había sido su herramienta. El sacrificio por el que había volado mi vida por los aires no era un sacrificio en absoluto. Era una trampa, y yo había entrado en ella con los ojos bien abiertos, cantando alabanzas a mi propia nobleza. Leo siguió hablando, pero yo ya no le oía.
Solo veía las piezas encajar con una claridad nauseabunda. Su constante menosprecio hacia Antonio, sus palabras sobre cómo no me entendía, su apoyo incondicional después de la ruptura. No era amistad. Era una campaña. Me había utilizado. Utilizó mi amor, mi lealtad, mi estúpida y ciega creencia en la santidad de nuestra amistad para conseguir lo que quería. Y lo más doloroso de todo es que funcionó. Ahora, estoy sola. De verdad sola. Leo se fue esa noche, furioso porque yo no apreciaba lo que había hecho por nosotros. Antonio, por supuesto, está fuera de mi alcance para siempre. He perdido no a uno, sino a los dos hombres más importantes de mi vida. Y al final, no puedo culpar a la mente cerrada de Antonio. No puedo culpar al mundo por ser cínico. Me doy cuenta ahora de que el único villano real en esta historia era la persona de la que nunca sospeché. Y la única idiota, la única víctima de verdad, soy yo. Por tener un corazón tan grande, tan desesperado por ser leal, que no pude ver que estaba siendo utilizado como un arma. Mi único error fue confiar. Confiar en la persona equivocada y, en el proceso, destruir a la única persona que probablemente sí me quería de verdad. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 6, vaya giro. Lo siento, OP, de verdad. Muchos de nosotros te lo advertimos, pero es evidente que tenías que verlo por ti misma. Lo que Leo te hizo fue monstruoso y depredador. Se aprovechó de tu amabilidad y de tu historia juntos de la manera más cruel. Espero que esto te sirva de lección, aunque sea una increíblemente dolorosa. Antonio merecía algo mejor, y honestamente, tú también. Mereces amistades que no estén construidas sobre la manipulación. Respuesta de la OP, gracias, supongo. Monstruoso, es la palabra correcta. Siento como si los últimos 20 años de mi vida hubieran sido una mentira. Cada recuerdo que tengo con él ahora está manchado. Y tienes razón sobre Antonio. Él merecía algo mucho mejor que yo. No sé cómo voy a superar esto, pero tu comentario, a pesar de todo, me hace sentir un poco menos sola en mi estupidez. Gracias. Usuario anónimo 7, todavía estás equivocada en una cosa. Tu error no fue confiar en la persona equivocada. Tu error fue mentirle a Antonio y faltarle el respeto a tu relación. La manipulación de Leo solo funcionó porque tú tomaste una serie de malas decisiones. Él te proporcionó el arma, pero fuiste tú quien apretó el gatillo. Hasta que no asumas la plena responsabilidad de tus propias acciones, en lugar de transferir toda la culpa a Leo, no aprenderás nada de esto. Respuesta de la OP, sé que tienes razón. Es más fácil culpar a Leo por todo, pintarme a mí misma como la víctima final. Pero en el fondo, sé que lo que dices es cierto. Yo tomé la decisión. Yo mentí. Yo crucé la línea. Él me dio el empujón, sí, pero yo salté. Asumir esa responsabilidad es aterrador. Se siente como si me estuviera ahogando. Pero supongo que es el primer paso. No sé si alguna vez podré perdonarme, pero gracias por decir la verdad sin rodeos. La necesitaba. Usuario anónimo 8, siento mucho que hayas pasado por esto. Pero hay una cosa en tu actualización final que me sigue molestando. Mi único error fue tener un corazón demasiado grande. No, ese no fue tu error. Tu error fue la arrogancia. La arrogancia de creer que tu amistad estaba por encima de las normas, la arrogancia de pensar que Antonio era estúpido y no lo entendería, la arrogancia de creer que eras la única que podía salvar a Leo. Leo es un manipulador, pero tu propio orgullo te cegó. Espero que te recuperes, pero también espero que aprendas un poco de humildad en el proceso. Respuesta de la OP, ¿arrogancia? Nunca lo había pensado de esa manera, pero, duele lo acertado que suena. Me sentía especial. Sentía que nuestra conexión con Leo nos hacía a prueba de balas, superiores a las pequeñas reglas mundanas. Creía que estaba haciendo algo noble, y ese sentimiento me hizo sentir poderosa. Tienes toda la razón. Era orgullo. Un orgullo que me ha costado todo. Gracias por esta perspectiva. Es la más difícil de tragar, pero probablemente la más necesaria.